Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo y estamos entrando en el capítulo 26. El capítulo 26 nos va mostrando la parte central de todo el Evangelio. En realidad, el capítulo 26, 27 y 28 va a narrarnos justos la parte central de todo el Evangelio. O como dice un predicador, la cruz es el clímax de la historia redentora. El Evangelio se centra en todos los eventos de la cruz. Sin cruz no hay Evangelio. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay cambio de vida. Sin cruz no hay una nueva vida. Entonces todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Mateo es como si fuese una introducción a lo que va a ser la historia de la cruz. Así que maximicemos toda nuestra atención porque estos capítulos nos van a hablar justamente de la parte central de todo el Evangelio. Vamos a leer entonces el capítulo 26 del verso 1 en adelante. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ok, entonces vemos en el verso 1 nos dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Está hablando de qué. Obviamente el contexto nos habla de todo lo que Jesús estaba mencionando en el capítulo 24 y 25, es decir, todo el discurso del Monte de los Olivos. ¿Y de qué habló en este discurso? Habló el Señor acerca de su segunda venida y algunos y el cómo el Señor quería que la iglesia esperase su segunda venida, ¿no? Entonces dice: después que Jesús habló todas estas palabras, habló nuevamente a sus discípulos y les dijo, verso 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús una vez más les dice a sus discípulos, recordémonos que ya Jesús les ha dicho otras 3 veces anteriormente que Él iba a Jerusalén a ser crucificado, a morir y que resucitaría el tercer día. Ahora Jesús les dice una vez más que Él sería entregado y sería crucificado. Y Jesús dice: dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué es la idea acá en este texto? Faltan 2 días para la Pascua y en esta Pascua el Hijo del Hombre va a ser entregado. Esto nos lleva a entender, como decíamos anteriormente, estamos en la última semana del ministerio de Jesús y si faltan 2 días para la Pascua, 2 días para la muerte de Jesús, entonces nos estamos más o menos yendo al día miércoles de esa semana. Estamos en el día miércoles en el cual Jesús, después de haber salido del templo y después de haberles dado ese discurso acerca de su segunda venida, entonces Jesús una vez más les dice: miren, ¿saben qué? Dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado. Esto obviamente nos lleva a pensar acerca de la Pascua. Y tenemos que entender un poco acerca de la Pascua para poder entender por qué es que Jesús tiene que morir en medio de la Pascua, o en la Pascua, en la fiesta de la Pascua. En la mitad del mes de Nisan, el primero para los hebreos, ¿no? En nuestro calendario corresponde más o menos a los meses de entre marzo y abril, ¿no? Por eso lo que se llama la Semana Santa varía en nuestros calendarios, ¿no? Por orden divina, ¿no? De acuerdo a la ley, en la tarde del día 14 de Nisan, los judíos tenían que sacrificar un cordero y luego comérselo con toda la familia durante la noche, acompañado de hierbas amargas y de panes sin levadura. Recordemos además que los judíos contabilizaban el día no como nosotros, sino ellos contabilizan el día desde una puesta del sol hasta otra. O, si queremos llamarlo así, para ellos un día es desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Ok? De manera que ellos sacrificaban un cordero el día 14 y se lo comían en la noche del día 15. E inmediatamente después comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, en la que los judíos recordaban por 2 semanas la salida de Egipto, o sea, el éxodo. Ahora, ¿qué significaba esta fiesta? ¿No? Recordemos o decíamos que los judíos recordaban la forma milagrosa como el Señor los había rescatado de la esclavitud de Egipto.
Recordemos que Dios envía a Moisés a Faraón para decirle: libera a mi pueblo. Faraón se niega a liberar al pueblo de Dios y envía 10 plagas para mostrar su poder sobre él, sobre Faraón. Y de ellas, la última plaga es tal vez la más terrible, porque es la muerte de todos los primogénitos. Y a veces uno de repente puede pensar y puede decir: pero ¿por qué Dios tiene que ser tan severo? Porque es la muerte de los primogénitos, ¿no? Los inocentes, podríamos pensar, ¿no? Y es que si pensamos así, es que no tenemos noción acerca del pecado realmente, ¿no? Porque claramente el Señor dice que la paga de pecado es muerte. Entonces, si la paga del pecado es muerte, la muerte es algo natural como resultado del pecado. En otras palabras, el juicio que Dios da a través de esta última plaga es algo natural, fruto del pecado de ellos, del pecado de los egipcios, del pecado de Faraón, de no querer liberar a su pueblo y haberlo esclavizado por tanto tiempo. Ok, entonces un día llegaría el juicio a Egipto y todos los primogénitos morirían. Esto nos hace recordar también que un día va a llegar ese juicio a nosotros los hombres. ¿Y qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a salvar de ese juicio? Recordemos que ese día 15 en la noche, en la casa de todos los judíos había un muerto. ¿Quién era? El primogénito. ¿Y por qué había un muerto? Por la justa ira de Dios contra los egipcios, contra Faraón, ¿no? El Señor levanta su juicio y los primogénitos mueren, de manera que había desolación, dolor en cada una de las casas de los egipcios. Ahora, no solo la casa de los egipcios estaba amenazada con la muerte de los primogénitos, sino obviamente también la casa de los judíos también estaba amenazada con la muerte de los primogénitos. Porque Dios iba a pasar por cada una de las casas e iba a matar a también los judíos. ¿Y por qué a los judíos? Porque igual, la paga del pecado es muerte. Y cuando viene el juicio, recordemos que el juicio es universal. El juicio es para todos. No hay etnias, no hay color de piel, no hay distinción de sexo, no hay distinción de clases sociales. El juicio va a ser para todos. Y cuando viene el juicio también es igual para todos. No hay distinción. Entonces, si el juicio venía para los egipcios por su pecado, también el juicio caería sobre los israelitas por su pecado. Ok, entonces también había un peligro en la casa de los judíos. Pero en medio de este justo juicio que el Señor había o iba a derramar en estos momentos, el Señor les muestra misericordia y les muestra una puerta de escape de este juicio. ¿Qué es lo que pasó? Dios les ordena sacrificar un cordero y pintar los dinteles y los postes de sus casas, de las puertas de sus casas, como una manifestación de que esa casa había depositado su fe en el medio de salvación que había provisto Dios. ¿Que había sido qué? La sangre del cordero. De manera que en esa noche, en todas las casas, había o un hijo muerto o un cordero muerto. Pero iba a haber muerte. Iba a haber muerte. O un hijo muerto o un cordero muerto. Porque la justa ira de Dios caería sobre todos esa noche. Y caería sobre la familia de los egipcios o sobre el cordero, sobre aquellos que tengan fe en este medio de salvación dado por Dios. Por tanto, las familias que creían en este medio de salvación, en la muerte del cordero, y pintar con su sangre los dinteles y los postes de sus casas, ellos iban a poder ver cómo es que la muerte pasaba por encima de ellos, por encima de aquellos que creyeron en esa promesa de Dios que no les tocaría, ¿no? Y ellos veían pasar la muerte por encima de ellos. Es por esto que a esta fiesta se le llamó la Pascua, porque Pascua quiere decir pasar por encima. Entonces la ira de Dios pasó por encima de todas las casas que se refugiaron en este sacrificio sustitutivo, y obviamente apuntaba esto a lo que sería muchos años adelante el sacrificio del Cordero maravilloso y perfecto, nuestro Señor Jesucristo. El juicio iba a caer sobre todas las casas, los egipcios y también los judíos. El Señor proveyó un medio de salvación, un cordero muerto. No iba a morir un primogénito, sino moriría un cordero en lugar de ese primogénito. Y su sangre sería rociada en las puertas, y esto simbolizaría la fe de ellos en el medio de salvación que Dios había provisto.
esto, como decíamos, apunta a la cruz, apunta a la obra de Jesucristo. Y obviamente también esto nos hace ver que el plan de Dios, la cruz, era algo que ya Dios había determinado desde antes y no fue un plan B o no fue la muerte de Jesús producto de las circunstancias, como algunos quieren decir, sino fue el perfecto plan de Dios desde la eternidad. La cruz y todos los que salvaría o todos los que se salvarían por esa cruz estaban en la mente de Dios desde la eternidad. Por eso es que encontramos en versículos como Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dicen: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estaba hablando obviamente de aquellos que no serían salvos, dice que siguieron a la bestia, y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el plan de Dios, de la cruz, de la inmolación de este Cordero, no era algo que se le tuvo que ocurrir una vez que pecaron Adán y Eva, sino antes, desde el comienzo del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había planeado que el único medio de salvación, Jesucristo. Pedro lo dice así, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual esta vana manera de vivir la recibieron de sus padres, la heredaron de sus padres, ¿no? Y fueron rescatados no con cosas corruptibles, como oro, plata o cosas, sino que fueron rescatados por la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por vosotros, o por amor de vosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, miren, algo obviamente que no vamos a entender totalmente. Es como es que antes de la fundación del mundo el Señor ya había provisto este medio de salvación que era Jesucristo. Antes siquiera de formar el mundo, el Señor ya estaba proveyendo en su mente la formación de ¿qué? De Jesucristo, de la cruz, del medio de salvación de todos los hombres, tuyo y mío, sin siquiera nosotros existir, sin siquiera este universo existir. Es algo obviamente que no vamos a entender en nuestras mentes. Es por eso que Cristo tenía que morir en una cruz. Es lo primero que vemos. Cristo tenía que morir en una cruz. Y no había otra manera. Dice en Deuteronomio 21:23, maldito el que es colgado de un madero. Ahora, ¿por qué? Porque Él ahí en la cruz tomó todas nuestras maldiciones para que pudiésemos ser los benditos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso Dios orquestó de una manera soberana que Cristo muriera en una cruz. Jesús vino en el tiempo adecuado para morir sobre una cruz. Y por eso dice en el versículo 1, volviendo al versículo 1 de Mateo 26, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La manera como Cristo iba a morir es que crucificado, porque crucificado tenía que llevarse la maldición de nosotros, producto de nuestros pecados, ¿no? Entonces, la cruz es el evento principal de toda la Biblia. Es más, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia apunta a hacernos ver a Cristo y a la cruz, ¿no? El sacrificio de Abel nos debe llevar ¿a dónde? A Cristo, ese sacrificio agradable, de olor agradable que aceptó Dios, es una figura del sacrificio de Cristo. El cordero trabado en un zarzal y que sustituyó a Isaías, a Isaac, en el monte cuando Abraham lo iba a sacrificar, apunta ¿a quién? Al cordero que sustituye a Cristo Jesús, a la cruz. La peña de Oreb que Moisés golpeó en el desierto, ¿a quién apunta? A la cruz. El Cristo que sería golpeado en esa cruz, pero de él
manaría agua de vida eterna. Es la peña de Oreb, es justamente una figura de Cristo. La serpiente de bronce que en el desierto fue levantada, y así todos aquellos que miraran a esa serpiente levantada, entonces se sanarían. ¿Apunta a qué? Al que fue levantado en una cruz y al cual los que lo miraran y creyeran en él serían sanos de su pecado. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba ¿a dónde? A la cruz. Porque si leemos Levíticos, había sacrificio tras sacrificio tras sacrificios por los diferentes pecados que hacíamos. ¿Por qué? Porque eso apunta a quién? Al Cordero que fue sacrificado, a Cristo. Porque no había redención de pecados, sino había derramamiento de sangre. Y esto es lo que nos muestra justamente que Levíticos. Pero todo el que lee la Biblia sin ningún prejuicio va a ver claramente que todo el Antiguo Testamento apunta hacia la cruz, apunta hacia Cristo, ¿no? Y es evidente que en toda la Biblia nos está mostrando que se va desarrollando un plan de salvación ideado por Dios para el hombre. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías, el profeta Isaías, escribe justamente la profecía acerca del Mesías. Y decía esto, en Isaías capítulo 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así lo describía Isaías, como un cordero que sería ¿qué? Sacrificado por nuestros pecados. Un cordero que sería muerto, que derramaría su sangre, que se afligiría, ¿no? Pero que fue ¿por qué? Porque Jehová cargó el pecado nuestro sobre él. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús en el desierto, que le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Ahora, Pablo lo dice así en relación a todo esto. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Pablo está diciendo, quítense pues la vieja levadura, ¿no? Para que seáis una nueva masa. Una nueva masa sin levadura, como sois ahora realmente. ¿Por qué? Porque Cristo es vuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, Pablo aquí une justamente el evento de la Pascua, ¿con qué? Con nuestras vidas. Cristo es nuestra Pascua, dice, y que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua que fue sacrificado por nosotros. Por tanto, ¿por qué Jesús tenía que morir en el día de la Pascua? Porque Jesús estaba destinado a ser el Cordero de Dios, nuestra Pascua, como dice Pablo, a través de la cual, ¿recuerden qué significaba Pascua? Pasar por encima de. Para que, así como en la Pascua, recordemos qué pasa en Egipto, la ira de Dios caería sobre todos. O muere un egipcio, o moriría un cordero. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando viene juicio, el juicio es para todos. Pero Dios ideó un medio de salvación. La muerte de un cordero. Y a través de su sangre, ¿qué es lo que pasaría? La muerte pasaría por encima, y en este caso caería sobre el cordero que es Cristo. El juicio, todos tenemos que pasar por el juicio, todos, indudablemente. Y la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores y todos merecemos la muerte, todos merecemos el juicio. Sin embargo, Dios nos dio un medio de escape. ¿Cuál fue ese medio de escape? Un cordero. Un cordero que moriría y que derramaría su sangre, y que si nosotros nos aferramos a ese medio de salvación, el juicio de Dios pasaría por encima de nosotros y recaería sobre el Cordero, que en este caso es Cristo. En otras palabras, todo aquel que crea en Él, en Jesucristo, será salvo de la ira de Dios. Por eso es que Juan le llama el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Pablo dice, Él es nuestra Pascua, porque Jesucristo tuvo que morir en una cruz para llevarse todas nuestras maldiciones
en el día de la Pascua, el día en que es sacrificado el Cordero Pascual, y tenía que morir ese mismo día. Esto ya nos habla de la soberanía de Dios sobre la cruz, de la soberanía de Dios sobre la muerte de Jesús. Porque Dios dijo que tendría que morir de una manera determinada en la cruz y tenía que morir un tiempo determinado. ¿Cuándo? En la Pascua, en el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo sería el Cordero Pascual para nosotros. Entonces, Cristo no podía morir de otra manera. Cristo no podía morir ahogado, Cristo no podía morir apedreado, Cristo no iba a morir empujado desde un abismo. No, Cristo tenía que morir en el tiempo que Dios determinó en la cruz para llevarse todas nuestras maldiciones, y tenía que morir en un tiempo adecuado. No un día antes, no un día después, sino en el día de la Pascua, porque sería el Cordero que fue sacrificado. Él es nuestra Pascua ahora eterna. Ok, entonces esto nos hace ver que la soberanía de Dios. Dios ha determinado esto desde antes de la fundación del mundo, como ya lo hemos dicho, para que ocurra así. Veamos entonces, volvamos nuestros ojos al libro de Mateo, capítulo 26, versos del 3 al 5. Dice, entonces los principales sacerdotes, ese entonces nos hace ver que estos eventos están pasando, no necesariamente paralelamente, pero obviamente estos eventos están aconteciendo casi más o menos en el mismo tiempo de que Jesús está diciéndoles esto a sus discípulos. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces dice que después de algo, probablemente después de que Jesús los confronta en el templo. Acordémonos que las autoridades, los escribas, fariseos y aún los sacerdotes estaban ahí, que tratando de confrontar a Jesús con preguntas, a las cuales Jesús les contestó esas preguntas sabiamente, y luego Jesús les hace una pregunta y les hace quedar en ridículo porque ellos no saben qué responder, y probablemente después de todos estos eventos su ira alcanzó su máximo nivel, y ellos se reúnen, ¿dónde? En la casa del sumo sacerdote, en el patio del sumo sacerdote. O sea, no fue una reunión cotidiana, no fue una reunión normal donde se abordó este tema, no. Se reunieron clandestinamente en el patio del sumo sacerdote, porque ¿en dónde se dan estos chismes? ¿En dónde se dan estas situaciones? En las casas, en el patio de alguien, ¿no? Donde se empiezan a hablar algunas cosas que no se atreven a decir públicamente. Entonces ellos, dice, convocan a quienes, a los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo. Aquí están todas las autoridades de Israel. Muchos de los escribas, o gran parte de los escribas, son obviamente fariseos, gran parte de los sacerdotes también, gran parte de los ancianos del pueblo también simpatizan con los fariseos. Entonces aquí están, ¿no? Los principales líderes de Israel se reúnen. ¿Y para qué? Dice, para prender con engaño a Jesús y matarle. Ya ellos habían determinado antes matar a Jesús, ¿no es cierto? Por eso es que ellos estaban buscando una ocasión, le hacían esas preguntas difíciles para tratar de que él caiga y de esa manera poder arrestarlo, hacerlo arrestar, etc. Entonces otra vez se reúnen y dicen, no, ahora sí, esto ya llegó al colmo, tenemos que matar a Jesús, ¿no? Así que tenemos que idear un plan, cómo vamos a engañar a Jesús, cómo vamos a prenderlo a Jesús, pero dice en el verso 5, decían, no durante la fiesta, no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto. Entonces, ¿por qué es que ellos decían esto? Porque sabían que tratar de prender a Jesús en medio de la fiesta de la Pascua, en medio de un lugar donde está exacerbado el nacionalismo, y tratar de prender a Jesús donde algunos lo consideraban como un profeta, algunos ya lo habían proclamado unos días antes como el Mesías, entonces iba a causar gran alboroto, una revuelta que probablemente Roma iba a intervenir y ellos iban a salir de sus cargos, ellos iban a salir de sus puestos, y obviamente eso no querían ellos. Y ellos obviamente van a manipular las cosas y van a decir, bueno, vamos a buscar cómo está definido, pero no en esta fiesta, esperemos que pase la fiesta de la Pascua, ¿no? Y recuerden que estaba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que duraba más o menos 2 semanas. Entonces probablemente este era el intervalo que ellos estaban decididos a esperar, pero no en medio de la Pascua, porque había miles de personas yendo a Jerusalén para esta gran fiesta. Pero las cosas no ocurren así. Como habíamos visto en el verso 2, Dios había dicho que Jesús iba a morir. ¿Cuándo? En el día de la Pascua. ¿Qué dijeron las autoridades judías? No, él lo vamos a matar, ¿qué? Después de la Pascua.
Dios finalmente usó ¿a quiénes? A estas personas, a las circunstancias, a estas personas, aún con toda su maldad, para cumplir su propósito y no hacer conforme a los planes de los hombres, sino conforme a los planes de Dios. Miren, estos hombres, sin saberlo, estaban haciendo lo que Dios ya previamente había determinado. Sin saberlo, sin quererlo, fueron parte de esta orquesta, obviamente, para que se cumplieran todos los eventos tal y como Dios había predeterminado. Dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y esto qué nos hace ver algo? Que Dios es soberano. Y muchas veces, por encima de situaciones que aparentemente pueden controlar nuestras vidas, está por encima el Señor nuestro Dios. Y el Señor nuestro Dios, que está por encima de nosotros, Él es soberano y solo Él sabe controlar los eventos. Aún, recuerden, Él utilizó la maldad de los escribas, de los fariseos. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito. Aún Dios va a usar la maldad, las personas que están con maldad a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Él va a usar cada circunstancia. Él va a usar a cada persona, si es que no es por casualidad que ocurran las cosas. El Dios soberano está detrás de todo lo que está ocurriéndonos a nosotros. Porque, como dice su palabra, ni uno de nuestros cabellos caerá sin que Él lo sepa. Ok, y miren, los discípulos comprendieron tan bien es la soberanía de Dios sobre la cruz, sobre los eventos de la cruz, que miren, en Hechos 4, cuando ellos están orando, en Hechos capítulo 4, verso 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta fue su oración, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, ¿no? Claramente dice, desde el tiempo de David, a través de un salmo de David, ellos dijeron que los reyes de la tierra se juntaron, que los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Miren, Hechos. Los discípulos eran conscientes de lo que el salmista había escrito. Y dice, verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unió Herodes, el rey de los judíos, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Miren, todos los que estaban contrarios a Jesús, todos los que estaban dispuestos a hacer maldad contra Jesús, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y aún el pueblo de Israel. ¿Quién quedaba? Nadie. O sea, todos se unieron contra el Cristo. Y dice, ¿para qué? ¿Se unieron para qué? Para finalmente hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ellos hicieron, Pilatos, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, todo lo que finalmente Dios dijo que pasara. Todo lo que Dios antes había determinado que sucediera. No es que Dios habló sabiendo lo que iba a acontecer, no, sino Dios habló, ¿cómo? Diciendo, así se van a dar las cosas. Y de una manera que tal vez nuestra mente no entiende la soberanía de Dios, Dios va a usar aún la maldad de estos hombres, ¿para qué? Para hacer sus propósitos. Ahora, viene a nosotros la pregunta. ¿Por qué es que, si es que los judíos estaban tan claros y definidos, o sea, ya desde la perspectiva humana, estaban tan claros y definidos que Jesús no podía morir durante la Pascua, y Dios dijo que sí tenía que morir durante la Pascua, ¿qué evento desde nuestra perspectiva humana precipita entonces el hecho de que Jesús sea crucificado en la Pascua? ¿Qué evento? La traición de Judas. En Mateo capítulo 26, verso 14, que nos cuenta un poquito de esto y nos vamos a adelantar a esto, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Acordémonos que Judas tenía en mente otra idea acerca del Mesías. Cuando entra a Jerusalén y es ovacionado como el Mesías,
Entonces él se ilusiona porque esa es la idea que tiene del Mesías, un gobernante político que destruiría la esclavitud por parte de Roma, o la tiranía de parte de Roma. Era un nacionalista el Judas. Pero escuchaba a Jesús decir, voy a morir, faltan 2 días, voy a morir, cuando el Hijo del Hombre se vaya. Las parábolas diciendo que Él se va a ir, Él se va a ir, Él se va a ir. Él llegó a entender de que Jesús no era el Mesías que Él estaba esperando. Entonces dice aquí en Mateo que Judas fue a los principales sacerdotes, ¿no? Y les dicen, ¿qué me quieren dar? Yo les voy a entregar a Jesús. Obviamente, era una oportunidad única para ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían evitar el escándalo de las personas y obviamente la única manera de saber dónde estaba Jesús es cuando Él estaba ya predicando, sanando, donde tenía alrededor mucha gente. Por eso es que ellos decían, no, en la fiesta de la Pascua, no, que pase la Pascua, ya la gente que se vaya, ya va a haber menos gente y se va a poder actuar. Pero obviamente la oportunidad era esta, porque uno de los 12 les diría dónde estaba Jesús. Cuando Él esté en un lugar aislado, cuando Él esté en un lugar lejos de la población, y entonces podían prender a Jesús, aún en medio de las fiestas, sin que la gente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque había uno que era de ellos, que podía decirle dónde podía estar en el momento que a ellos les convenía, cuando Jesús estaba a solas. Judas pidió dinero, le dieron 30 piezas de plata, que es el precio de un esclavo, y desde entonces, dice, buscaba oportunidad para entregarle. Estaba entonces pensando, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad para entregarle? ¿Dónde van a estar? Así es que, más adelante lo vamos a ver, llega un momento en que Jesús, en su última cena, le dice a Juan, uno de ustedes me va a traicionar. Y entre sus discípulos diciendo, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y luego Juan le pregunta, maestro, ¿quién va a ser? ¿No? Y Jesús le dice, en quien yo remoje el pan, ese va a ser quien me va a traicionar. Entonces Jesús va y remoja el pan con Judas, y luego le dice a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ya sabía el Señor lo que había en su corazón, y por eso le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y la llegada de Judas, a los principales sacerdotes, precipita entonces que todos los eventos, porque dieron la oportunidad. Jesús va a estar en Getsemaní orando, va a estar solo con sus discípulos en medio de la noche, oportunidad perfecta, y van y lo detienen. Y finalmente se hacen las cosas tal y como Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús moriría en una cruz y moriría en el día de la Pascua para ser ese Cordero Pascual perfecto que necesitábamos para que la justa ira de Dios pase por encima de nosotros. Los hombres malvados habían orquestado un plan, pero Dios había orquestado un plan totalmente diferente. En nuestras vidas también, Satanás ha orquestado un plan para nosotros. Un plan de destrucción, un plan de pecado. Pero Cristo y Dios han planificado también otra cosa para nuestras vidas. Sin Cristo, probablemente muchos de nosotros seguiríamos viviendo en nuestros antiguos pecados, muchos de nosotros divorciados, muchos de nosotros con muchos matrimonios, fornicando, adulterando, robando, mintiendo, chismeando, tal vez, viviendo en nuestra carne, viviendo conforme a nuestras propias pasiones. Ese era nuestro camino, ese era el plan destinado por Satanás para cada uno de nosotros. Pero vino Cristo Jesús y tenía otro plan para nosotros. Él nos trajo salvación, Él trajo arrepentimiento de nuestros pecados, le dijimos sí a Cristo Jesús y nuestras vidas totalmente cambiaron. Nuestras historias cambiaron totalmente, no conforme al plan que Satanás tenía, sino conforme al plan de Dios. Ahora el plan de Dios, ¿cuál es? Conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo y llevarnos a ese paraíso y volver a tener esa comunión perfecta con Dios, con un cuerpo glorificado al final de los tiempos. Porque Él va a venir un día a rescatarnos de este mundo y a poder estar con Él para siempre. Ese es el plan perfecto de Dios ahora para nosotros. Ahora, para que se dé ese plan perfecto de Dios para nosotros, Dios va a usar nuestra propia humanidad. Dios va a usar a todas las personas a nuestro alrededor, aún aquellas que están contra de nosotros, aún aquellas que quieran hacernos daño, aún aquellas que formen todo un complot contra nosotros.
aún aquellos que quieran hablar mal de nosotros, que quieran hacernos caer, aún con todos, Dios va a usar todo ello, ¿para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Dios va a usar a las personas, Dios va a usar a las circunstancias para ello. ¿Quién podría decir que Herodes finalmente, aunque no quiso, no fue su voluntad, pero cumplió con su parte en el plan eterno de Dios? ¿Quién iba a decir que Pilatos lo haría? ¿Quién iba a decir que los fariseos lo harían finalmente? ¿Quién iba a decir que Judas finalmente lo haría? Todos ellos obviamente responsables por sus propias decisiones. Pero finalmente siendo usado ello por la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de Dios. Y esto nos hace ver algo muy enriquecedor en nuestras vidas. Porque a veces pasamos por nuestras vidas, Pablo lo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a vivir ahora en mi carne muchas cosas. Va a haber sufrimiento, va a haber personas que me traicionan, va a haber personas que hablan mal de mí, va a haber personas que me quieren hacer caer, va a haber tentaciones, va a haber maldad a mi alrededor, Satanás se va a levantar también para hacerme caer, pero mi Cristo va a usar todo eso, ¿para qué? Para conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso me debe dar gozo, eso me debe dar paz, porque finalmente si yo estoy en Cristo Jesús, la ira justa y perfecta de Dios va a pasar por encima mío sobre Cristo. Porque Cristo es mi Pascua perfecta, Cristo es tu Pascua perfecta, es nuestra Pascua perfecta. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, es tiempo de que lo hagas. Es tiempo de que lo hagas, porque así como conoces la historia de los egipcios y la ira de Dios a través de la muerte, de la misma manera, un día se dará el juicio. Y si no has estado como los israelitas de ese tiempo, confiando en el medio que Dios va a usar para la salvación, que es Cristo Jesús, pues entonces la paga del pecado solo es la muerte y la condenación eterna. Te invito a que con todo tu corazón puedas volverte a Jesús, pedirle perdón y entregar tu vida a Él. Si este video ha sido de bendición para tu vida y Dios te ha hablado a través de yo te invito a que tú des un me gusta al final del video y también puedas compartir con otros este video para que puedan conocer la palabra de Dios.